De nueva cuenta, el Poder Judicial está bajo fuego. En esta semana se recrudeció el asedio que el Ejecutivo y los circuitos gubernamentales, incluyendo al partido y a la candidata presidencial oficialista, han emprendido en contra de un poder del Estado de cuya integridad e independencia depende la salud de nuestra democracia constitucional. Este nuevo capítulo de una historia de acoso que se remonta a muchos meses lo provocaron las filtraciones de la denuncia y el inicio de las investigaciones que ordenó la presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal en contra de Arturo Saldívar, su predecesor, y de su circuito de colaboradores cercanos por presuntas presiones ilegales a decenas de jueces y magistrados para fallar en favor del gobierno en asuntos relevantes. Vale la pena subrayar que toda filtración es condenable, no solo porque atenta contra el principio de presunción de inocencia que debe prevalecer en todo Estado democrático, sino que puede además corromper la integridad de los procesos de responsabilidades administrativas y, en su caso, penales. Es indispensable que esas investigaciones se lleven a cabo con total pulcritud y plenas garantías procesales de los acusados y que solo si se determinan las responsabilidades se impongan las sanciones correspondientes. Por eso, estas filtraciones son muy lamentables. Sin embargo, tampoco debemos descartar que las mismas hayan sido realizadas por los circuitos cercanos a los mismos indagados, quienes siguen manteniendo fuertes redes de interés al interior del mencionado poder, como una manera de desacreditar los procedimientos y acusar, como por cierto lo han venido haciendo, una intencionalidad política tras las mismas. También las filtraciones deberán investigarse como hechos indebidos y no se tiene que descartar ninguna hipótesis al respecto. El hecho innegable es que el conocimiento público de esas indagatorias y la gravedad de los hechos que involucran, que, de ser ciertos, implicaría el intento de total subordinación del principal órgano de control del poder político, el Poder Judicial, al gobierno, han servido de pretexto para que el presidente, su partido y su candidata presidencial renueven la embestida antidemocrática en contra de dicho poder y, en particular, de su presidenta, y la lleve a niveles inusitados como la amenaza de iniciarle un juicio político. Más allá de una necesaria reforma al Poder Judicial para actualizarlo, volver más accesible la justicia para la mayoría de las personas y cumplir cabalmente el mandato constitucional de tener una impartición de justicia pronta y expedita, la vía no es el intento de regresión autoritaria que pretende imponerse desde la autodenominada Cuarta Transformación. En realidad, lo que se pretende desde el oficialismo es un desmantelamiento del Poder Judicial como un mecanismo esencial de contrapeso de nuestra democracia constitucional y, en consecuencia, su total subordinación a la voluntad política de la mayoría y del gobierno. Así lo demuestra la coordinada acción, desde varios frentes, que ha venido ocurriendo. Por un lado, la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente de la República el 5 de febrero pasado y que Claudia Sheinbaum se ha comprometido a impulsar de llegar al poder. Misma, el Plan C, que pretende desaparecer al Poder Judicial como lo conocemos para sustituirlo por un modelo en el que todos los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Y con ello, que sea un órgano completamente politizado en el que los impartidores de justicia sean meros representantes de los intereses de la mayoría política del momento y no los garantes de la prevalencia de la Constitución y de la ley sobre la política como debe ocurrir. Además, se busca que las instancias de control y supervisión del trabajo de los jueces y de sus conductas recaiga en órganos integrados por personas también electas por el voto popular. Es decir, se crea una figura semejante a la de los comisarios políticos de un pasado lamentable que supervisarían que las y los jueces se porten bien. En segundo lugar, está la iniciativa de reforma al juicio de amparo que impulsa hoy día la mayoría morenista en el Senado y que busca reducir sus efectos para impedir que, como ahora ocurre, excepcionalmente puedan emitirse suspensiones con efectos generales que frenen temporalmente aquellas decisiones políticas que puedan lesionar masivamente los derechos y libertades de las personas, acotando así radicalmente la eficacia del juicio de amparo como mecanismo de garantía de los derechos frente a los abusos del poder. Y finalmente, la tercera vía es a través de la captura del Poder Judicial, como ocurrió con la designación unilateral,
abusando del sentido y esencia de la Constitución de una ministra que eufemísticamente le gusta llamarse ministra del pueblo, cuando en realidad no es otra cosa más que una ministra del presidente. O bien, también mediante el acoso, desprestigio, amenazas y chantajes que se han venido ejerciendo en contra de las y los ministros que osan ejercer su independencia y autonomía frente a los intereses del gobierno en las decisiones que toman. Es lamentable en ese sentido que quien en su momento claudicó de la altísima responsabilidad de coordinar los trabajos de ese poder para acercarse y ser condescendiente al poder político, se asuma hoy en su abierto y declarado rol de actor partidista como un ariete para tratar de consumar la conquista y subordinación de un poder de cuya independencia depende la existencia misma de nuestra asediada democracia constitucional. Nos toca como sociedad defender al Poder Judicial y a su integridad constitucional frente a los ataques de los que es objeto. La subsistencia de la democracia misma nos va en ello.